Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí. Nos vamos viendo. Vamos a esperar a ver si se une alguien más. Disculpa. ¿Qué? Pero eso es de rockero. Disculpa. Perdón. ¡Ey! Está agarrando la mano pensando que era. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola. Sí, vamos a silenciar los micros ahora en este momento.
Vale, os voy a silenciar para que no se escuchen interferencias. Vamos a esperar unos minutos a ver si se une alguien más, pero si no ya empezamos. Aquí ven. Hola. Vale, ¿me escucháis bien y me veis bien? Si me podéis decir por el chat. Vale, muy bien. Muy bien, pues en un momento empezamos. Voy a ir compartiendo pantalla. Vale, ¿me confirmáis si se ve la pantalla? Sí, genial, muy bien. Vale. Vale, muy bien. Pues yo creo que podemos empezar. Si alguien se une más tarde. Sí. Si alguien se une más tarde, pues ya le admito. Bueno, hola, buenos días. Bueno, me presento, soy Carmen Tomás, soy psicóloga y estoy haciendo las prácticas del Máster de Psicología General Sanitaria en la Fundación Ingada. Primero, antes que nada, quería comentar que la charla va a ser grabada para que lo puedan ver luego en la página web o en YouTube los que no hayan podido venir. Así que si podéis mantener vuestra cámara siempre apagada para que no se os vea y también si queréis podéis cambiaros el nombre con el que entrasteis a la sesión, ¿vale? Para que no se os pueda reconocer. Si os surge alguna pregunta por el medio de la presentación, siempre podéis mandar un mensaje por el chat, pero igualmente después, al final de todo, vamos a tener aproximadamente 30 minutos para responder todas las dudas que tengáis. Y además, pues si queréis hacer alguna pregunta que quizás sea más privada o más específica, pues os voy a dejar también al final el correo de la Fundación Ingada para que podáis preguntar estas cosas. Bueno, vamos a empezar este GAM que se denomina Cuidarse para cuidar. Lo primero que quería comentar es que ser padres y madres de hijos de un niño con TDAH, puede resultar un reto complicado por las dificultades que los hijos presentan tanto en el control de los impulsos, en la gestión del tiempo, en las distracciones, etc. Seguramente dediquéis más tiempo a la crianza de vuestros hijos que otros padres y lidiáis con un mayor conflicto en casa y con una serie de dificultades que otras familias no van a tener. Y puede ser que en ocasiones os encontréis con sentimientos de estrés, de culpa, tristeza y frustración. O incluso puede que sintáis insatisfacción, desinterés por cosas que antes disfrutabais
o hasta dudas de vuestra capacidad de ejercer vuestra función como padres. Hoy voy a presentar este GAM que está orientado a madres y padres de hijos con TDAH, que habla sobre la importancia de cuidarse a uno mismo para poder cuidar de los demás de una manera adecuada. En este GAM voy a presentar algunas pautas generales, ¿vale?, que podrían ser útiles para muchos de vosotros, aunque cada persona obviamente es un mundo y podéis quedaros con lo que más os sirva para vuestro caso en concreto, ¿vale? Posiblemente no todas las cosas que vayamos a comentar aquí nos sirvan. Es cierto que a veces algunas personas, y especialmente puede verse mucho en algunos padres de hijos con TDAH, nos dicen que tienen muchas dificultades o una falta de recursos para dedicar tiempo a las actividades de autocuidado. Pero sería importante siempre guardar algún espacio de tiempo a la semana, aunque sea muy pequeñito, todo lo que podáis, ¿vale?, para poder cuidarnos y para disfrutar cuidándonos a nosotros mismos. Y veremos los beneficios que va a tener esto, tanto en nosotros como también en las personas que nos rodean. Vale. Espera, porque no sé por qué no me pasa la diapositiva. Vale, ahora sí. Vale, ¿qué es el autocuidado? Bueno, imagino que todos vais a tener una idea general de lo que es el autocuidado. Siguiendo la definición de la Organización Mundial de la Salud, el autocuidado sería la capacidad para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a enfermedades y discapacidades. Escuchando esto, algunas personas podrían entender el autocuidado únicamente como el cuidar de la propia salud física y también el cuidarse de no tener ninguna enfermedad. Sin embargo, esta faceta no es la única importante. Algunos autores proponen 3 dimensiones principales del autocuidado, que serían el autocuidado físico, que es este cuidado de la salud física mediante actividades que ayuden a mantener nuestro cuerpo sano, como podría ser hacer ejercicio, evitar el consumo de sustancias o cuidar de nuestra alimentación. El autocuidado interior, que incluye el cuidado de la salud psicológica, el cuidado emocional a través de actividades que ayuden a mantener nuestra mente sana, como sería la práctica de ejercicios de relajación o de mindfulness, o la aceptación de nuestras propias emociones. Y el autocuidado social, o cuidado de la salud social, también es muy importante, ¿vale?, mediante actividades sociales que ayuden a mantener nuestro bienestar, como sería, por ejemplo, pues tener relaciones satisfactorias con la familia, con los amigos o con los compañeros de profesión. Todo esto, ¿qué nos indica? Pues que el autocuidado lo conforman un conjunto de comportamientos muy amplio, de los cuales seguramente muchos no, pero muchos están al alcance de todas las personas, ya que la mayoría de nosotros podemos elegir, pues, por ejemplo, un día ir a un sitio andando en lugar de ir en coche, o dedicar 5 minutos por la noche a hacer ejercicios de respiración, preparar un plato de comida que a lo mejor es igual de rico pero más saludable, dedicar un ratito a manejar un enfado que hayamos tenido hoy con nuestra pareja. Siempre vamos a encontrar algo que podemos hacer por nosotros mismos y que también se adecue a los recursos que tengamos, aunque sean limitados. Yo sé que no es fácil en el estrés del día a día, que seguramente tendrá muchas exigencias, centrar tanto esfuerzo en estas cosas, lo sé. Y no tenemos que salir de aquí, de esta charla, siendo unos expertos del autocuidado que hacen todo a la perfección, no es la idea. Pero sí me gustaría que algunas de las ideas que se proponen, que las llevéis a cabo, que empecéis a priorizar un poco estas acciones antes que otras que a lo mejor no son tan importantes como en un principio nos parecen. Y de esta forma vais a poder ver cómo pequeños cambios en nuestra rutina o ciertos esfuerzos que hacemos a corto plazo, que yo sé que a veces no son fáciles de hacer, se convierten en el primer escalón hacia una mejor calidad de vida. Se convierten en beneficios fuertes a largo plazo que nos van a ayudar mucho tanto a nosotros como a las personas que nos rodean y muy especialmente a nuestros hijos. Vale, ¿y por qué es tan importante el autocuidado, ¿no? ¿Cuáles van a ser estos grandes beneficios que nos vamos a encontrar?
Bueno, vamos a nombrar algunos aquí. Para empezar, cuando invertimos en cuidar de nosotros mismos, vamos a tener un estilo de vida más saludable en general y vamos a ver que en muchas ocasiones nos encontramos más satisfechos con nosotros mismos y con la vida que tenemos. Incluso podemos ver que nos encontramos de mejor humor. Esto lo podríamos ver claramente con un ejemplo. Vamos a pensar, por ejemplo, en una mujer bastante ocupada, Jacinta, que se siente muy agobiada por el estrés que hubo esta mañana en el trabajo. Jacinta tiene un estrés acumulado de los días anteriores, piensa que no tiene tiempo para escucharse a sí misma, para hacer algo que le guste o pasar un tiempo de calidad con las personas cercanas, y ese día en su tiempo libre va a estar tan cansada que va a estar viendo lo que echen en la tele. Vale, pues es fácil que la satisfacción de Jacinta en este momento en el que llegaba a casa después del trabajo vaya a ser más bien bajita, ¿verdad? Y seguro que muchos nos podemos sentir identificados con eso, entendemos la sensación. Sin embargo, ¿qué pasaría si Jacinta ha decidido hacer un gran cambio y no ha ido acumulando altos niveles de estrés en los días pasados? Vale, imaginemos que Jacinta dedica un tiempo a manejar el estrés que tuvo en el trabajo por la mañana. Vuelve a casa pues dándose un paseo en bici en vez de en coche, que es una actividad que a ella le resulta agradable, y se prepara algo sano y que le gusta para comer. Además, Jacinta sabe que por la tarde va a dedicar una hora a salir a caminar con una amiga. El nivel de satisfacción de Jacinta en este momento de llegar a casa va a ser más alto que en el caso anterior, ¿verdad? Incluso su estado de ánimo habrá cambiado y puede que sienta que tiene un concepto más positivo de sí misma y de lo que está haciendo. Y seguramente cuanto más se mantengan en el tiempo estas actividades o cuantas más cosas pueda hacer por ella, mejor. Aunque haya días o semanas que obviamente solamente va a poder hacer cositas muy pequeñas. Vale, pues esta razón, para mi punto de vista, súper importante, ya debería ser suficiente para cuidarse, para invertir en autocuidado. Porque poder disfrutar del momento presente y de pequeñas cosas en el día a día es muy beneficioso. Y no todos tenemos la sensación de que esto nos pase a diario. Es importante aprender a priorizar. Por otra parte, cuando estamos más satisfechos, también vamos a gestionar mejor lo que nos sucede, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en el primer caso de Jacinta, en el que Jacinta estaba tan agobiada y tan poco satisfecha. Si esa tarde su hija se enfada y le dice algo que a ella le molesta, pues como por ejemplo, eres horrible, mamá, me quiero ir de casa ya. Es más fácil que Jacinta, muy estresada, reaccione de una manera que sea inapropiada, que se sienta dolida y le diga algo muy fuerte, y a lo mejor entre las dos empiezan una escalonada de gritos de la que a lo mejor al día siguiente se arrepienten. Sin embargo, en el segundo caso, en el que Jacinta estaba más satisfecha con ella misma, se había dedicado al autocuidado, conocía mejor sus emociones y por lo tanto también las de las demás, y ha gestionado mejor ese estrés del día a día. En ese caso también Jacinta va a reaccionar de una forma más adecuada con nosotros. A lo mejor esa madre más satisfecha consigo misma puede llegar a ver, tampoco es un camino de rosas, pero puede llegar a ver con más facilidad que en realidad su hija se está sintiendo mal en ese momento y puede entender desde la calma cuáles son sus necesidades o por qué mi hija hace lo que hace, y de esta manera actuar de una forma más adecuada, hacer que su hija se sienta vista y poner los límites de una forma firme pero calmada, ¿no? Entiendo que estás enfadada, pero las normas son estas. En este caso, ese progenitor está cuidando a su hijo desde el propio bienestar. Y eso va a ser beneficioso para ambos, porque cuando estamos bien con nosotros mismos, cuando nos sentimos bien, podemos sostener la emoción de los demás de una manera más consciente y sin dejarnos llevar por esos automatismos. Esas cosas que a veces hacemos un poco sin pensar, que a lo mejor no son tan adecuadas para solventar de una manera sana la situación. Va a ser más fácil seguir todos los consejos y pautas para gestionar los conflictos que aprendáis en otras charlas como esta,
y que a veces con todas las emociones del día a día no es que no las queramos hacer, pero se nos olvidan o no nos vemos capaces. Otra razón para invertir en el autocuidado es que de esta forma vamos a ser un buen modelo a seguir. Seguramente nuestros hijos puedan aprender mucho más de lo que pensamos, de lo que ven en casa, de las cosas que hacemos y sobre todo de cómo las hacemos. Que nuestros hijos imiten esta conducta y aprendan a cuidarse a sí mismos en estas 3 dimensiones que decíamos, la física, la psicológica y la social, va a ser una muy buena influencia en su desarrollo y en su bienestar. Para esto no es necesario ser siempre un modelo perfecto y estoy segura de que la mayoría de vosotros os esforzáis mucho en este aspecto. Todos en algún momento vamos a hacer algo inadecuado. Todos podemos tener un mal día o aunque no lo tengamos, podemos cometer un error estrepitoso. Si frecuentemente somos un buen modelo y aprendemos a escuchar nuestras necesidades y las de nuestros hijos, a hacerles sentir vistos, es suficiente, más que suficiente. Y la última razón que he añadido es que con el autocuidado vamos a evitar futuros problemas, ya que vamos a evitar ir acumulando y acumulando altos niveles de estrés y de insatisfacción que en algún momento nos puedan llegar a sobrepasar o que podamos llegar a expresar de una forma inadecuada. Por todo esto, invertir tiempo, esfuerzo, recursos en cuidarse a uno mismo es invertir en cuidar mejor también. Y verlo como una prioridad puede ser una decisión muy inteligente para esto. Bueno, muchos seguro que ya sabíais que el autocuidado tiene grandes beneficios, ¿verdad? Entonces, si tan bueno es, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo a veces? ¿Cuáles son esas dificultades que nos encontramos? Os voy a poner algunos ejemplos de problemas comunes que encontramos cuando intentamos autocuidarnos. De esta forma, si nosotros conocemos las dificultades que puedan surgir, va a ser más fácil poder prevenirlos y poder evitarlos, ¿vale? Estos son algunos ejemplos que vamos a ver. Uno de los principales problemas que vemos en muchos padres, que vemos que muchos padres os encontráis, es el sentimiento de culpa por cuidaros a vosotros mismos, por estar en ese momento dedicando tiempo a vosotros, a lo que queréis hacer vosotros, en lugar de estar atendiendo a vuestros hijos, a la casa, al trabajo. Nos cuesta parar y nos cuesta delegar. Porque quiero que a mi hijo no le falte de nada y por supuesto lo anticipo por encima de todo. Vale, pues es importante entender que no vais a ser malas madres o padres por cuidaros. Tener tiempo para mí no implica que soy un padre egoísta, sino que voy a tener una mejor predisposición. Va a haber menos conflictos, va a aprender buenos modelos. Estoy segura de que si estáis aquí viendo esta charla, podéis estar satisfechos, porque todos los que estáis al otro lado de la pantalla vais a ser padres que os preocupáis porque vuestros hijos estén bien, por afrontar las circunstancias y por buscar soluciones ante los problemas que pueden encontrarse. Seguramente vuestros hijos con TDAH están necesitando muchas atenciones especiales y estáis haciendo un gran esfuerzo, visitando diferentes profesionales, hablando con los institutos y con los colegios. Muchos ayudaréis a vuestros hijos a estudiar. Necesitáis este descanso. Muy relacionado con esto está la alta autoexigencia que muchos tenemos. Esto puede ser por la influencia de la sociedad, que parece que nos pide que todos seamos perfectos, o por nuestras propias creencias, pero sea por lo que sea, muchos tenemos interiorizado que tenemos que brillar en todas las facetas de nuestra vida siempre. Pues por ejemplo, yo quiero mostrarme siempre como una madre perfecta, una pareja perfecta, una compañera de trabajo y una trabajadora perfecta, perfecta hermana, hija, amiga, vecina. Nunca queremos fallar. Y es como si intentásemos que todas esas facetas que mostramos a lo largo del día a todo el mundo tengan luz a la vez y brillen muy fuerte. Pero no podemos brillar en todo porque lo que sucede es que nuestra luz se apaga, no tenemos energía para tanto.
Si yo me esfuerzo tanto en ser buena madre, buena en las tareas de la casa, etcétera, y no dedico el tiempo que necesito para recargar pilas, para descansar, para disfrutar, me descargo, como los móviles. O sea, necesito esa carga constante que me haga funcionar. De ahí la importancia de estar bien con nosotros mismos para poder estar bien con los demás, ¿vale? Otro problema importante que le ocurre a algunas familias es la falta de recursos y de apoyo en su entorno. No va a ser lo mismo, desgraciadamente, si cuento con una familia, amigos y con dinero suficiente, que si soy una madre soltera, no tengo ningún familiar o amigo que viva cerca y tengo que estar muchísimas horas trabajando para poder llegar a fin de mes. En este caso, dedicar tiempo a mi autocuidado puede hacérseme más difícil y voy a tener que buscar actividades muy pequeñitas, como dedicarme a respirar 5 minutos cuando los niños se vayan a dormir, ir a algún sitio caminando en lugar de en transporte, o buscar recursos como actividades asequibles para los niños o campamentos para que yo pueda delegar y tener un momento para mí, que seguro que lo necesito. Todo lo que encuentre estará bien y vamos a valorar este esfuerzo. Otra dificultad que algunos podemos tener es el darnos la sensación de que no necesitamos ese autocuidado. Esta creencia de no necesitar ese autocuidado realmente no es una creencia verdadera, porque todas las personas necesitamos cuidarnos para tener una buena salud, nos viene de fábrica. Es una actividad que siempre va a sumar y a la larga va a ser más el beneficio que ese tiempo que invertimos. Por eso es necesario darnos cuenta de esta falsa creencia e intentar hacer esfuerzos por autocuidarnos de todas maneras. Por último, en ocasiones, las actividades de las que vamos a hablar para autocuidarnos van a suponer un esfuerzo a corto plazo y muchas veces no nos apetece realizarlo o no nos vemos con fuerzas o el estado de ánimo suficiente. Aquí el consejo es que para estar bien no siempre se debe hacer lo que a uno le apetece o lo que me pide el cuerpo, ¿vale? Cuidarse no es hacer todo el rato lo que a mí me apetezca, sino que es hacer lo que sé que es mejor para mí. Podemos empezar con actividades pequeñas y poco a poco, y cuando estemos acostumbrados, ir ampliándolo. Porque si no tenemos la costumbre, es mejor ir poco a poco cambiando esas cosas que hacer todo de golpe una semana para luego cansarnos y dejarlo. A largo plazo va a valer la pena hacerlo así. Vale. Dicho esto, vamos a explicar ya qué es lo que podemos hacer. Muchas cosas de las que vamos a hablar ya las vais a conocer. Seguramente no os diga nada nuevo si os digo que hacer ejercicio físico es saludable. Lo importante y la función que tienen estas diapositivas que vamos a ver va a ser que vayáis reflexionando y autoobservándoos cada uno a vosotros mismos, pensando en qué os puede servir, qué cubre mejor mis necesidades o cómo podría adaptar yo esto a mi día a día. Incluso podéis ir apuntando, si queréis, algunas ideas que creáis que os pueden valer. Un aspecto muy importante para el manejo del estrés es el mantenimiento de los hábitos a la hora de hacer ejercicio, alimentarnos bien y tener un sueño adecuado. Hacer ejercicio físico puede tener repercusiones no solamente en el funcionamiento físico o en el dolor corporal, sino que también en las otras dimensiones que comentábamos. Se sabe que hacer ejercicio minimiza el efecto de las tensiones diarias y se ha relacionado con un mejor manejo del estrés y funcionamiento social. Por eso es importante que, aunque no estemos muy acostumbrados, intentemos incorporarlo en el día a día, aunque sea estar 30 minutos caminando o en bicicleta estática, apuntarnos a una clase, ir a hacer una ruta o algo que nos guste, acostumbrarnos a ir a los sitios caminando o a usar escaleras en lugar de usar el ascensor. Podemos hacer ejercicio con alguien conocido si eso nos motiva más. Buscar esa forma de meterlo en nuestra rutina diaria. Por otra parte, debemos mantener hábitos saludables en la alimentación.
No sé si habéis visto hace poco el GAM de nutrición funcional, que está muy bien explicado, pero básicamente es importante beber suficiente agua y mantener una dieta equilibrada, favoreciendo el consumo de frutas y verduras que sean variadas, de legumbres, aceite de oliva, pescado azul, fibra. Es fundamental no saltarse comidas, comer siempre en los mismos horarios, comer sentados y de una manera pausada, ¿vale? No vamos a estar pensando en todo lo que tenemos que hacer después y evitar las pantallas para poder comer de una manera más consciente. Y por último, debemos cuidar también los hábitos de sueño para poder descansar de una forma suficiente y recargar esas pilas de las que hablábamos antes. La falta de sueño puede provocarnos alteraciones durante el día, como dificultades para concentrarse, irritabilidad, torpeza, etc. Por lo tanto, debemos intentar mantener una buena higiene de sueño. Esto se consigue con medidas como tener un horario de sueño regular, ¿vale? Durmiéndonos y levantándonos siempre a la misma hora, dormir entre 7 y 9 horas al día, y utilizar nuestra cama para dormir solamente, para que nos sea más fácil poder conciliar el sueño en ese momento en que llegamos a cama. Cenar de forma ligera y mejor si es 2 horas antes de acostarnos, y prepararnos poco a poco para dormir. O sea, no vamos a hacer ejercicio físico por la noche, sino que haremos actividades que sean relajantes para nosotros. Podemos utilizar algunas técnicas de relajación, tomarnos una infusión e iremos disminuyendo progresivamente el ruido y la luz, evitando el uso de pantallas poco antes de dormir para irnos preparando y llegar al sueño de una manera fluida. Vale, otro aspecto muy importante del autocuidado es aprender a pedir ayuda. Esto resulta fundamental. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, y no se debe esperar a cuando ya no podemos más para pedirla. Podemos apoyarnos en amigos, en familiares, profesionales, cuando necesitemos dejar un rato a los niños y tener tiempo para nosotros, cuando queramos expresar nuestras emociones o cuando tengamos algún tipo de problema. Y hay que aprender a delegar en ciertos momentos. Siempre que podamos, vamos a intentar reducir nuestras obligaciones. Sé que es difícil hacerlo, pero debemos revisar nuestro horario en busca de actividades o de tareas que podamos reducir o delegar a otra persona. Me están diciendo por aquí que a veces se entrecorta el audio. No sé, a ver si se puede solucionar de alguna manera. A mí me parece que tengo una buena conexión. Pone buena, pero a ratos pone mala. Vale, yo tengo el wifi aquí al lado, así que... Vale, vamos a seguir y cualquier cosa me decís. Bueno, entonces estábamos hablando de esto que es aprender a delegar. Es muy positivo que los niños vayan a alguna actividad extraescolar que nos permita descansar en ese rato. Ahora que está empezando el verano, por ejemplo, es un momento ideal para que los niños puedan ir a algún campamento o actividades de verano que les puedan gustar. A algunos la idea puede darnos un poco de miedo o de preocupación por las particularidades que tienen los niños con TDAH, pero vuestros hijos desarrollarán diversas habilidades y se relacionarán con gente nueva y los padres podéis aprovechar ese momento para cuidaros. Otro tema importante es que en muchas ocasiones los padres, además de padres, os convertís en profesores de vuestros hijos con TDAH, cosa que realmente no forma parte de vuestra función. Esto, que a veces es inevitable porque no tenemos más recursos, puede deteriorar mucho la relación y la comunicación familiar, especialmente si hablamos de hijos adolescentes, ya que podemos ver cómo ocasiona muchos choques y muchas tensiones.
Por ello, dentro de lo posible, sería muy útil que si vuestros hijos tienen dificultades para estudiar de una forma autónoma, se deleguen estas actividades extraescolares en una tercera persona, como un profesor particular o todos los recursos que podáis conseguir. La calidad de la relación mejorará. Y por otro lado, será positivo si dejamos a nuestros hijos algún tiempo con algún adulto de la familia o algún amigo nuestro, porque así tendremos tiempo para recargar estas pilas que decíamos, aunque sea tomar un café, dar un paseo, leer una revista o un libro. Y también se les puede dejar ir a casa de sus amigos cuando estos les invitan. A muchos padres les preocupa dejar a los niños con TDAH a cargo de otras personas por las dificultades que les puedan surgir en una casa ajena. Esta preocupación es normal. Lo que debéis hacer para solucionar este problema es informar bien a las personas cercanas que vayan a relacionarse a diario con el niño o que vayan a hacerse cargo de su cuidado. Les explicaremos que el niño tiene TDAH, qué es lo que esto significa, ¿no? Que aunque quiera, no puede evitar muchas conductas como no parar de moverse, distraerse, tocarlo todo o no pensar antes de hacer algo. Debemos explicarles de forma clara las pautas básicas para tratar al niño y cómo afrontar cada situación que se puedan encontrar. Incluso podemos facilitarles bibliografía para que se informen. De esta forma, intentaremos que, cuide quien lo cuide, vayamos a ser coherentes todos en las normas y en los límites, que esto es muy necesario para una buena evolución del niño. No nos debe dar vergüenza explicar esto, porque nosotros, ni nosotros ni nuestro hijo, tenemos la culpa de que nuestro hijo tenga TDAH. Hecho esto, veremos que va a ser enriquecedor para los niños estar con otras personas que les aporten cosas diferentes, como es el ejemplo de los abuelos, que normalmente tienen un ritmo de vida muy diferente al nuestro y suelen mantener una relación más relajada y más lúdica, dando apoyo y empatía a los niños. Y por último, no vamos a intentar solucionar nosotros solos todos los problemas y vamos a acudir a profesionales, a hacer todas las preguntas que tengamos que hacer y a hacer caso a los consejos y a las pautas que nos den. Vale. Como decíamos, otro aspecto del autocuidado consiste en que no debemos renunciar a nuestra propia vida por estar cuidando de nuestros hijos con TDAH. Por eso debemos de vez en cuando poner límites a esos cuidados y buscar cómo conciliarlos con nuestra vida personal, laboral y social. Debemos dedicar un tiempo a actividades que podamos disfrutar y también a otras relaciones, aprovechar para estar con otros adultos. Por ello, a lo largo de la semana es necesario planificarnos y dedicar siempre un tiempo para hacer actividades con los demás, como por ejemplo podría ser ir a tomar algo o asistir a una comida, dar un paseo, charlar de algo interesante o divertido o expresar mis emociones, hacer algún juego de deporte, un hobby, lo que sea. Compartir tiempo de calidad con familiares, amigos, etc. Es imprescindible hablar aquí de la relación de pareja, para los que tengáis. Seguramente, con la situación que hay en casa y las dificultades que se producen con el manejo del TDAH, se verá afectada de alguna forma la relación de la pareja. Hay que centrarse no solamente en el niño, sino también en cuidar vuestra relación. Se debe pasar tiempo de calidad juntos, solamente la pareja, pactando entre los dos pues, un tiempo diario o un tiempo semanal para realizar alguna actividad que os satisfaga a ambos. Además, es muy importante la comunicación de nuestras necesidades al tiempo que escuchamos también las del otro. Y, como no, tener actividades en solitario que nos permitan también despejarnos. Vamos a hablar ahora de esto, del tiempo a solas. Esta diapositiva quiero que se os quede grabada en vuestra mente para toda la vida. Pasar un tiempo de calidad a solas, sin más obligaciones o cosas que atender, lo tenéis que tener en la cabeza como si fuera una prescripción médica. Tener un tiempo para ti, realizando actividades que te resulten agradables, como ver una película, leer,
darse un paseo por la playa, un baño relajante con velas, un hobby, dejar una ventana de tiempo para ti donde todas las preocupaciones, las tensiones, obligaciones van a quedarse a un lado y ya cuando acabe vuestro tiempo os podéis volver a ocupar de todo esto, no hay problema. Es súper necesario. Yo os recomendaría decidir un momento de la semana para hacerlo. Pues por ejemplo, todos los sábados por la mañana o todos los miércoles de 5 a 7, que formen parte de vuestro calendario, siendo una prioridad. Podéis hacer en un papel una lluvia de ideas con actividades que os resulten agradables de hacer solos y luego intentar ordenarlas para decidir qué hacer cada semana. En estos momentos podemos hacerlo de delegar el cuidado de nuestros hijos que comentábamos. Y además también a diario podemos programar pequeñas actividades de disfrute en función del tiempo que tengamos siempre, como por ejemplo pues 5 minutos tomando una infusión cuando los niños se vayan a la cama, ir a una clase que nos guste o algún ejercicio de relajación. Vale, opciones beneficiosas que os ayudarán también con el estrés del día a día. Hay ciertos ejercicios que con la práctica pueden ser muy beneficiosos y de los que os podéis informar. Aquí no nos va a dar tiempo a decir todos, pero entre ellos están los ejercicios de respiración, como por ejemplo la respiración diafragmática o abdominal. En momentos de ansiedad, las personas respiramos con la parte superior de los pulmones. Es una respiración más rápida, más superficial. Con la respiración diafragmática o abdominal, lo que conseguimos es una respiración más eficiente y se utiliza para controlar el estrés y también la ansiedad. Podemos empezar este ejercicio acostándonos y observando nuestra respiración, tomando conciencia de nuestro cuerpo, de las sensaciones corporales que tenemos. Y después lo que haremos será colocar una mano en la zona superior del pecho y otra mano en el abdomen, con el dedo meñique encima del ombligo. Una vez así, vamos a inspirar lentamente por la nariz, llevando el aire hacia el abdomen, hacia la parte de debajo, fijándonos en que la mano que se eleve sea la del abdomen, mientras que la mano del pecho permanece sin moverse. Haremos una pequeña pausa en la respiración y a continuación pasaremos a exhalar lentamente por la boca, notando cómo la mano de nuestro abdomen desciende y cómo la otra sigue sin moverse. Y podemos repetir esto entre 3 y 10 veces, intentando relajarnos lo máximo posible y después nos pondremos en pie pausadamente. Más adelante podemos utilizar este ejercicio en otras situaciones o en otras posiciones. De ahí también la gran utilidad que tiene. También tenemos otros ejercicios de relajación, como por ejemplo sería la relajación progresiva de Jacobson, en que empezaríamos por tensionar y después relajar unos segundos diferentes grupos musculares que tenemos en todo el cuerpo, como por ejemplo pues, el puño y el antebrazo. Lo tensaríamos mucho y después lo relajamos. Hay diferentes grupos musculares y es un procedimiento y con esto lo que conseguimos va a ser percibir la presencia de tensiones innecesarias que tengamos en el cuerpo y reducirlas y disminuir la ansiedad y el estrés. Seguramente si buscamos en YouTube relajación muscular progresiva de Jacobson, aparecen sesiones guiadas con las instrucciones, aunque también me podéis preguntar dónde podríais conseguirlas. Otra opción sería la práctica de mindfulness, que consiste en prestar atención de manera consciente al momento presente, con interés, curiosidad, aceptación, sin juzgar lo que venga, con compasión hacia nosotros mismos. Es útil realizar esta práctica de una forma regular porque constantemente estamos atendiendo pensamientos sobre el pasado o sobre el futuro. Con el mindfulness dejaríamos pasar estos pensamientos y nos centraríamos en atender plenamente a lo que está sucediendo en el presente, las sensaciones corporales, los sonidos que oímos, el tacto.
Hay diferentes aplicaciones de meditación guiada muy buenas, o también podéis buscar vídeos o informaros sobre esta práctica porque es muy interesante. Y por otro lado, estarían las técnicas de visualización. Un ejemplo sería el ir a un lugar tranquilo en el que nadie nos vaya a molestar, con poca luz y una postura cómoda, e intentar visualizar un lugar, que puede ser real o imaginario, que nos transmita tranquilidad, seguridad y emociones positivas. Como por ejemplo, puedo imaginarme en una playa que me guste mucho. De esta forma intentaremos evocarlo en nuestra cabeza de una forma muy nítida, con el mayor número de detalles que seamos capaces, e implicando los 5 sentidos. Es decir, observaremos qué elementos hay, pues el mar, la arena, de qué colores, qué se escucha, a unos niños de fondo jugando, olores, el olor a mar, sabores, texturas, la textura de la arena, si hace frío o calor, etcétera. Todo esto de la manera más nítida posible. Estaremos en esta visualización unos segundos también y a continuación se va a abandonar poco a poco esta imagen. Se realizarán 3 respiraciones diafragmáticas y terminaremos el ejercicio. Vale, otra estrategia de autocuidado muy interesante es controlar el tiempo que dedicamos a las redes sociales, a los móviles, al ordenador, la televisión y a las pantallas en general, haciendo siempre un buen uso de estas nuevas tecnologías que obviamente tienen muchos beneficios también. A veces pasamos un tiempo excesivo en estas actividades porque estamos cansados, porque estamos intentando desconectar, porque queremos mantenernos al día, al segundo, porque se nos pasa el tiempo volando. Controlar esto, que además es algo que seguramente pedimos también mucho a nuestros hijos, es importante que lo hagamos nosotros mismos también. Y puede ser una oportunidad estupenda para reorganizar nuestro tiempo y utilizarlo en otras actividades que son más útiles o más saludables o que nos apetezca hacer y que nunca encontramos ese momento. Vale, otro apartado muy importante en el autocuidado es el de la gestión de las propias emociones. Muchas veces los familiares de niños con TDAH pueden notar emociones diversas e intensas, como el enfado o la ira ante las conductas impulsivas, niveles altos de estrés, frustración o miedos. Algunos miedos comunes entre las familias serían el miedo a que nuestro hijo sea discriminado, a las quejas que nos den en el colegio, a que no aprenda a manejar esa impulsividad, al efecto de malas compañías, a que no logre estudiar o trabajar de lo que quiere y básicamente miedo a que no sea feliz. Utilizar estas emociones a nuestro favor en lugar de que nos arrastren a nuestra contra nos permitirá cuidar de manera activa y consciente de nuestro bienestar y también del de los demás. El primer paso para conseguir esto va a ser el de identificar nuestras emociones. Aprender a identificar emociones es útil porque nos permite conocernos mejor y comprender lo que necesitamos y lo que necesitan el resto, y porque vamos a manejar mejor las emociones intensas que tengamos. Es más fácil, por ejemplo, manejar un enfado en los momentos iniciales de este enfado, que todavía notamos algunas sensaciones corporales, pero todavía tenemos ese control, que a lo mejor cuando ya estamos estallando, ¿verdad? Si conocemos las sensaciones corporales que solemos tener ante una emoción, será fácil detectarla cuando está empezando a aparecer y aprovechar para captar la información que nos aporta y manejarla con distintas estrategias antes de que estemos demasiado encendidos. Entonces, para identificarlas debemos conocer qué emociones existen. Existe un número enorme de emociones. Las más típicas van a ser la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, el asco y la sorpresa. Seguramente todos me comentaríais estas emociones cuando os preguntase, pero habría muchas más, como la frustración, la envidia, el orgullo, el aburrimiento.
Cada emoción va acompañada de unas sensaciones físicas que, si las observamos, nos van a permitir reconocer la emoción cada vez de una forma más rápida. Por ejemplo, quizás sé que cuando tenso los músculos, cuando aprieto los puños y tengo calor, estoy enfadada. O que cuando tiemblo, tengo sensación de ahogo y me sudan mucho las manos, estoy sintiendo ansiedad. Podemos incluso registrar estas sensaciones para aprender a diferenciar las emociones, ya que cada uno vamos a tener sensaciones distintas. No siempre vamos a encontrarnos con que todos reaccionamos igual o todos tenemos las mismas sensaciones pues, ante el miedo, por ejemplo. Una vez reconocidas las emociones, es importante saber que todas y cada una de ellas tienen una utilidad. Son vehículos de información que nos están indicando algo. No debemos juzgarlas como buenas o malas. Por ejemplo, el enfado, que muchas personas dicen que el enfado es malo, me sirve para entender lo que no me gusta que me hagan. Me sirve para expresar lo que me molesta o para defenderme de injusticias. El miedo me sirve para protegerme cuando hay una amenaza. La tristeza nos permite tomar un tiempo para reflexionar y buscar el apoyo de los demás ante una pérdida o ante una situación difícil. Aún así, es cierto que si las emociones son muy intensas, nos pueden llegar a bloquear, como cuando estoy tan estresada que en lugar de concentrarme en algo, me quedo en blanco o me bloqueo y ya no soy capaz de hacer nada. O también nos pueden llevar a hacer algo que no queremos, pues como por ejemplo gritar a nuestra pareja. Por eso es importante aprender a gestionarlas. Yo no puedo controlar la emoción que siento. Nadie puede controlar si está o no está enfadado, pero sí que puede decidir qué hace con ese enfado. Si me pongo a gritar y a pegar puñetazos, o si acepto la emoción, me tranquilizo, permito que el enfado me señalice qué es lo que quiero cambiar o qué es lo que me molesta y planteo ese cambio de una forma adecuada. Básicamente, ante una emoción vamos a tener tres opciones. Una es tragarnos esa emoción e ir acumulando y acumulando en nuestro interior, proyectarla hacia adentro. Otra sería descargarla sobre los demás de una manera inadecuada, pues como por ejemplo, me pasa algo y le digo a mi amiga, esto es por tu culpa, o la critico cuando estoy enfadada, sin razón, cuando a lo mejor si no lo estuviera, pues ni siquiera me pararía a pensar en nada de eso. Y la tercera opción que tenemos es la de aceptarla, tolerarla y manejar esa emoción de una forma consciente. Podemos notar sin juicios la emoción y dejarla pasar hasta que se mitigue. Podemos expresarla en un dibujo, hablar con los demás sobre nuestras emociones o nuestras preocupaciones, realizar actividades que sabemos que nos resultan útiles a nosotros en particular, siempre atendiendo esta emoción. Hay una técnica para manejar emociones intensas, como por ejemplo la ira, el enfado, que se denomina el stop y que les enseñamos a veces a los niños o a los adolescentes. Y entonces es bueno que los padres lo apliquéis también. Vale para todas las edades y podéis ser un buen ejemplo para ellos. Esta técnica empezaría por el primer paso, que sería identificar cuándo estoy empezando a tener esta emoción, fijándome en las sensaciones corporales que decíamos antes. En el momento en el que noto cómo una emoción empieza a subir, podría decir en alto o en mi cabeza la palabra stop. Y lo que voy a hacer será salir de esa situación a un lugar más tranquilo, un lugar seguro para mí, dejarme un tiempo para pensar, observar mis emociones, mis pensamientos, mis sensaciones y decidir cuál es la estrategia más adecuada en ese momento para manejar la alteración y ponerme a ello. Algunas de estas estrategias a realizar podrían ser, por ejemplo, los ejercicios de relajación y de respiración de los que hablábamos antes. Podrían ser distraerme con actividades que me suelen tranquilizar, como por ejemplo escuchar música. Podría ser el desahogo físico, correr
o pegar a un cojín. O podría ser darme instrucciones a mí misma como voy a mantenerme tranquila, puedo gestionar esta emoción. Posteriormente, y una vez que ha bajado esa alteración, que estoy ya más calmada, sería cuando voy a intentar solucionar el problema. Ahora sí, porque si intento hacerlo antes, a lo mejor no sale bien. En este momento podría explicar de forma calmada lo que me ha enfadado, comunicando mis emociones y mis necesidades. Siento que, tal, pienso que, a la par que escucho las necesidades de los demás y evitando atacarles, porque ya no voy a estar así de alterada. Es crucial entender y expresar a las personas que tengo derecho a tener esta emoción, como también tengo derecho a decir que no sin sentirme culpable y a poner límites en mis relaciones. Os animo a que llevéis a la práctica esta técnica haciendo así pequeños experimentos y que vuestros hijos también puedan ver cómo la utilizáis. También algo muy útil cuando notamos que, por ejemplo, solemos enfadarnos mucho con nuestros hijos cuando no se cumplen las normas o pensamos que hay mucho caos en casa, es prevenir estos problemas y buscar estrategias. Una estrategia muy útil para evitar tensiones y discusiones en casa futuras es proporcionar recompensas a nuestros hijos para cuando cumplen las normas apropiadas para su edad. Por ejemplo, que sepa que si pone la mesa todos los días, voy a hacer una comida que decida un día a la semana. O si recoge su habitación todos los días, elegirá alguna actividad en familia, como una salida o un juego para hacer pues, el domingo. O en función de la edad, le dejaré estar X tiempo con el móvil o salir con sus amigos tal día. Estas recompensas se pactarán de forma muy concreta, especificando muy bien cuáles van a ser estas recompensas y qué es lo que tiene que hacer para conseguirlas. Y esto será en un momento de calma anterior. Ellos deben entender la razón que tenemos para ponerles esas normas y vamos a escuchar su opinión. Aunque la decisión final la vamos a tomar nosotros, vamos a escuchar cuáles son las emociones que esto le provoca y las opiniones que tiene. Las recompensas deben ser proporcionales al esfuerzo, deben ser cosas que les interesa conseguir y deben ir actualizándose. Los castigos los vamos a reservar únicamente para los comportamientos más graves. La norma va a ser recompensarles y reforzarles lo que sí hagan. Vale, y esto que parece un poco más fuera del tema, ¿por qué me va a ayudar a mí con mis emociones? Pues porque cuando mi hijo no cumpla las normas, en lugar de enfadarme, de discutir o desesperarme, automáticamente implantaré la consecuencia. Es decir, que mi hijo no conseguirá la recompensa que él quería. Y eso ya es suficientemente negativo para mi hijo. No tengo encima que estar discutiendo con él, ni reñirle. De hecho, si le puedo apoyar o ayudar para que consiga conseguirlo, pues incluso mejor. Y si puedo reforzarle apreciando las normas que sí que cumple y comentándoselo, genial. Y los niños aprenderán que si se esfuerzan van a obtener beneficios. Otra manera de manejar nuestras emociones sería la de comprender la importancia de los pensamientos, en cómo nos sentimos después y en lo que hacemos. Las creencias o pensamientos que tenemos ante una situación van a hacer que actuemos de forma distinta y nos sentamos de forma distinta también. Por ejemplo, si mi hijo me grita y yo pienso que soy una mala madre, me sentiré triste y puede que agache la cabeza. Pero si ante la misma situación pienso que es un desagradecido y no tiene ni idea, me enfadaré y le gritaré. Pero si pienso que mi hijo probablemente está enfadado hoy por algo que le pasó en la escuela y que lo que me está pidiendo es ayuda y atención, o por ejemplo, con otro ejemplo más simple, si me choco con un mueble y pienso, soy una torpe, siempre estoy igual, voy a sentir lo mismo que si pienso, ay, jova, qué daño, qué mala suerte, justo estaba pensando en otra cosa. Seguramente no. Y es que a veces ante las situaciones pensamos cosas racionales y otras tenemos pensamientos irracionales, es decir, damos por hecho creencias sobre las que no tenemos pruebas.
Por ejemplo, sacamos la peor conclusión, usamos palabras como siempre, nunca o todo, nos ponemos a nosotros mismos etiquetas, pensamos que sabemos lo que están pensando los demás. Son errores de nuestro pensamiento. Detectarlos y aprender a generar alternativas más racionales, alternativas que sí sean ciertas, puede ser muy útil. Por ejemplo, si observo que ante una situación como recordar qué tal el día, solo pienso en el lado negativo de la misma, haré un esfuerzo consciente por valorar también la parte positiva. No consiste en irnos al otro extremo y ver solamente lo positivo, ignorando lo desagradable, sino que es hacer un balance realista de la situación. Vamos a ver las dos cosas a la vez. En cuanto a esto, quería explicaros además algo que me parece especialmente interesante sobre esto de la importancia de nuestras creencias. Y es las implicaciones que tienen las creencias que tenemos sobre nuestras propias emociones. Desde el plano fisiológico, las emociones se desarrollan siguiendo una curva que, una vez alcanzado su ápice, tienden a decrecer de forma gradual hasta la extinción de la emoción, ¿vale? O hasta la transición hacia un nuevo estado emocional. Sin embargo, ciertas interpretaciones o ciertos juicios que hacemos sobre estas emociones que tenemos pueden entorpecer ese decrecer de la emoción, manteniendo las emociones desagradables a lo largo del tiempo. Algunas de estas interpretaciones serían pensar que la emoción va a ser para siempre, como cuando pienso que soy una persona triste, en lugar de que lo que estoy sintiendo es una emoción de tristeza, o que una emoción no va a terminar nunca. Pensar que podemos controlar la emoción, como pensar que podemos elegir si la tenemos o no, y pretender elegir nosotros cuándo dura o cuánto dura o cuándo se va a acabar. Otra sería pensar que no es una emoción comprensible, como si digo que no tiene sentido que me ponga triste por esto que me pasó, o que no está justificado, o que no es comprensible sentirla de forma tan intensa. Otra sería pensar que no es una emoción normal, como si la tuviésemos solo nosotros. Estas creencias sobre las emociones, que no son ciertas, determinarán si yo siento ansiedad cuando aparecen. Si, por ejemplo, cuando me pongo triste por algo, pienso que no es normal sentirme así por lo que sucedió, o que yo no puedo tolerar esta emoción, mantendré esta alteración y no permitiré a la emoción apagarse lentamente de la forma natural. Pueden sucederme dos cosas. Una es que yo, ante una tristeza con la que tengo estas creencias poco adecuadas sobre las emociones, lo que intente es evitar esa emoción y de esta manera me puede llevar a culpar a los demás de lo que sucede, a darle vueltas y vueltas al tema por el mantenimiento de las emociones desagradables, intentando racionalizar lo que me pasa, o a evitar determinadas situaciones. Y otra cosa que puede suceder cuando tengo estas creencias es que hago una interpretación negativa de esa emoción, lo que me puede llevar a sentirme culpable, a sentirme incomprendida, sentir que no hay un consenso con los demás o tener una visión muy simplista de la situación sin llegar a entender toda la complejidad de mis emociones, ya que no las estoy aceptando. Sin embargo, si cuando me surge esta tristeza la acepto como un fenómeno normal, natural y transitorio, y comprendo que puede haber un conjunto de emociones que la acompañan, si consigo resistir a ese impulso de controlarla rápidamente o de evitarla inmediatamente y simplemente la escucho, a esto le seguirá la aceptación, la expresión de la emoción, la validación de mi tristeza y finalmente el aprendizaje. A esta emoción yo le he consentido el proceso natural y gradual de apagarse, por decirlo de alguna manera. Estoy aceptando los tiempos y la imposibilidad de hacer algo rápidamente al respecto para cambiarla. Y cuando vuelva a surgir una emoción similar, no la voy a asociar a peligro, sino que la interpretaré como lo que es un vehículo natural de información. Entonces, no sé si se habrá entendido bien esto, pero
Como conclusión, lo que vamos a hacer cuando nos encontremos con una emoción o cuando sintamos que llevamos evitando o juzgando una emoción nuestra mucho tiempo, es importante recordar que las emociones, sean las que sean y por raras o injustificadas que nos parezcan, son tolerables, normales, comprensibles. Puedo tener varias emociones a la vez, incluso aunque sean contradictorias, que no va a durar para siempre y que no se pueden controlar. De esa forma permitiré que pueda seguir el proceso normal. Recordamos que lo que sí que podemos elegir es lo que hacemos con ellas, pero no podemos controlar que estas emociones sucedan. A todo este apartado de gestión emocional le añadiría una última cosa, que sería dedicar unos instantes, por ejemplo, al final del día, para pensar en ti, en cómo te sientes, ver qué emociones hay, tranquilamente. Y por último, reforzarnos las cosas que hayamos hecho bien durante el día, valorar nuestros logros. Puede ser un ejercicio agradable para nosotros. Y por último, en estas facetas que veíamos, estas actividades que teníamos de autocuidado, decir que es importante tener nuestras propias metas y objetivos personales, no solamente centrarnos en el bienestar de nuestros hijos. Dedicar un tiempo para proyectos personales, cosas que nos aporten un sentido, como por ejemplo, pues si siempre he querido viajar a cierta ciudad, o escribir un libro, o tener un huerto, o quiero reorganizar esta habitación, aprender un idioma. Cualquier cosa, cualquier actividad que sea realista con los recursos que tengamos, intentar hacerla. Os dejo aquí un esquemita que le podéis sacar foto o una captura de pantalla si queréis de todas las estrategias que hemos comentado, porque a lo mejor al verlas en una lista os es más fácil ver cuáles de ellas podéis utilizar en vuestro día a día y recordarlas. Entonces voy a dejar un momentito para que saquéis una foto los que queráis o los que os apetezca. Vale. Una vez que hayamos incorporado a nuestra rutina las actividades de autocuidado que nos parezcan apropiadas, de todas estas que hemos mencionado y que estaban en la diapositiva anterior, además de los comentarios, de los beneficios que comentábamos al principio, tendremos también mayor capacidad para hacer ciertas cosas en cuanto al cuidado de nuestros hijos. Seguramente muchos de vosotros habéis leído indicaciones o pautas para hacer en casa con vuestros hijos con TDAH y hayáis aprendido o vayáis a aprender mucho al respecto. Cuando nos cuidamos a nosotros mismos, resulta mucho más fácil aplicar todas las pautas y consejos que hemos recabado y llevar esa teoría a la práctica, que es algo que, si no con las alteraciones del día a día, puede resultar muy complicado por buenas intenciones que tengamos. Es importante atender a las pautas que nos proporcionan los profesionales porque la familia tiene mucha importancia en el desarrollo del TDAH y seguro que si estamos autocuidados también vamos a tener esa fuerza para buscar estas estrategias, para informarnos, esta psicoeducación pues como la que se realizan en estos campos. Otro aspecto que vamos a ver mejorado es que vamos a tener mayor capacidad de pasar un tiempo de calidad con nuestros hijos con TDAH, sin tantas discusiones, castigos o reproches, un tiempo de disfrute. Si nuestro hijo, que estará acostumbrado a todos los patrones anteriores, quizás en un principio no quiere pasar ese tiempo con nosotros, una buena estrategia es decirle: yo este tiempo lo tengo reservado para ti, no voy a hacer nada más. Si quieres hacer algo, solamente tienes que decírmelo. Y esto periódicamente hasta que el hijo acepte. También es importante pasar tiempo de calidad con los hermanos del hijo con TDAH individualmente, porque en ocasiones los hermanos reciben menos atención
por toda la que exige su hermano o su hermana, pudiendo sentir resentimiento o envidia. Y por último, pasar tiempo de calidad toda la familia junta. Vamos a tener mayor capacidad para que ese tiempo sí sea de disfrute. El autocuidado nos ayudará a apreciar más el presente, disfrutar de nuestros hijos y familia y de lo que sí tenemos, que al fin y al cabo es lo importante, y solucionar de forma más adecuada los conflictos. A veces exigimos más de lo que necesitamos cuando estamos muy revolucionados y realmente no todo es tan importante. Lo importante es disfrutar de lo que hay aquí. Otro aspecto es que podremos ver más fácilmente que nuestros hijos, como nosotros, sienten muchas emociones a lo largo del día, como por ejemplo sienten enfado, tristeza, alegría, miedo o frustración. Va a ser más fácil entender esas necesidades que tienen. Podemos dar ejemplo con nuestras propias emociones, enseñándoles a ellos a identificar y a nombrar sus emociones, que no hay emociones malas y que la diferencia está en el modo de gestionarlas. Entenderemos que el niño tiene derecho a enfadarse, como nosotros, pero tendrá que aprender formas adecuadas de manejarlo. No valdrá el pegarle a la gente. Estos cambios repercutirán en cómo se siente el niño consigo mismo y con los demás. Y por último, como tendremos una mayor satisfacción, será muy importante aprovechar esto para fijarnos en las cosas positivas que realizan nuestros hijos y reforzarles las cosas positivas que tienen, para que puedan formar un concepto positivo de sí mismos y reforzar su autoestima. Seguramente nuestros hijos se esfuercen más que el resto en muchos aspectos y no obtengan buenos resultados, ni por lo tanto comentarios positivos. Por ello, debemos elogiarlos por el esfuerzo y no por ejemplo, las notas o los resultados. Además, seguro que nuestros hijos son muy creativos, muy buenas personas, seguro que son sensibles y tienden a ayudar a la gente, que son características muy loables que suelen acompañar al TDAH. Entonces, debemos fijarnos en esto. Y para finalizar, solo quiero añadir que si en algún momento tenéis dificultades para cuidaros a vosotros mismos o solucionar vuestros problemas solos, no dudéis en pedir ayuda. Los profesionales de la salud mental están cualificados para solucionar estos problemas. No tiene nada de malo acudir, por ejemplo, a un psicólogo y puede ser muy beneficioso para vuestros hijos también. Cada vez estamos viendo más que la salud es algo más que la salud física y que hay que darle a la salud mental la misma prioridad, ya que es la que nos va a permitir mantener ese equilibrio, esa motivación y ese disfrute tan necesarios para nuestro día a día. Muchas gracias por vuestra atención. Si alguien en este momento quiere hacer alguna pregunta o quiere compartir alguna idea que se le haya ocurrido sobre cómo autocuidarse o algo que ya utilizase que puede ayudar a los demás, estaremos encantados. No sé si puedo. Si queréis en este momento podéis activar vuestro micrófono, creo. Gracias. Es interesante utilizar estas recompensas con nuestros hijos. Es muy interesante porque al fin y al cabo hay que valorar las cosas que hacen bien. Lo que pasa es que tienen que ser premios o bueno, recompensas que sean razonables con lo que está haciendo, ¿no? Proporcionadas. No vamos a darle, pues a comprarle una cosa tremenda y muy cara por poner la mesa. Simplemente buscar esa forma de valorarlo. O incluso pues
que las recompensas sean unas palabras positivas hacia nuestros hijos, que tampoco vienen nada mal. Gracias por los comentarios. Bueno, no tengo muy claro a qué se refiere exactamente la pregunta esta, cómo se puede frenar un ataque de ira impulsivo, pero sí podemos ver esas formas que tenemos de manejar las emociones. Una rabieta, pues por ejemplo, nosotros podemos hacerle entender, en ese momento en el que nuestro hijo está en una rabieta, no vamos a intentar razonar con él de por qué no debe hacer lo que está haciendo, porque claro, es un momento de alteración para él en el que no se va a enterar, le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro, como nos pasaría a todos. Entonces, sería interesante yo entiendo que estés enfadado, pero esto no lo puedes hacer. Poner límites que sean firmes. Y podemos dejarles también que tengan un espacio para ellos manejar toda esa alteración, para que ellos puedan hacer ese stop. Esto tenemos que hablarlo con ellos previamente, no podemos decírselo en el momento, ¿no? Pero si previamente le hablamos con él en un momento en el que estemos todos calmados y le proporcionamos esas estrategias, como las que comentábamos aquí, seguramente en los momentos de un tremendo enfado de nuestro hijo, pues podamos proporcionarles esos recursos. Y después, más adelante, cuando el niño ya esté calmado, sí que se podría hablar del tema. No sé si te he solucionado algo. No sé si hay alguna pregunta más o algún comentario de algo que os haya servido, algo que vosotros hagáis. Me alegro mucho. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, ni ningún comentario, quería deciros que muchas gracias a todos, que espero que hayáis pasado un rato agradable y un abrazo y cuidaros mucho. Gracias.